Buen día, mi nombre es Ivana Huicochea y soy del grupo 501. Este es mi video para la materia de Estructura Socioeconómica de México. El tema a desarrollar es cómo se adquiere la nacionalidad mexicana. Bueno, principalmente en el artículo 30 de la Constitución se nos dice que la nacionalidad mexicana solo se puede adquirir por nacimiento o por naturalización. Se le dice naturalización al reconocimiento de ciudadanía que otorga el Estado mexicano a un extranjero que ha decidido abrazar la nacionalidad mexicana. Este acto jurídico de ciudadanía se manifiesta por medio de la entrega de una carta de naturalización mexicana en una ceremonia protocolaria. Debemos entender una diferencia básica que existe en la ley entre mexicanos y extranjeros. En el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define la condición de extranjero de la siguiente forma. Son personas extranjeras las que no poseen las cualidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Estado, por conducto de la autoridad ejecutiva competente, podrá disponer la conclusión del periodo autorizado para la estancia en el país de un extranjero y determinar su expulsión mediante el procedimiento administrativo correspondiente, confiriéndose al extranjero el derecho de impugnar la determinación por los medios legales procedentes. Únicamente cuando es por causas de seguridad nacional, el presidente de la República determinará la expulsión inmediata y sin necesidad del juicio previo de cualquier extranjero cuya presencia juzgue inconveniente. Como mencioné anteriormente, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nacen en territorio de la República sin importar la nacionalidad de sus padres. También los que nacen en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Otra manera sería nacer en el extranjero siendo hijo de padre mexicano por naturalización o madre mexicana por naturalización. También los que nacen a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Por otro lado, son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtienen de la Secretaría de Relaciones cartas de naturalización. También la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicano, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Recordemos que los artículos constitucionales, para ser efectivamente aplicables, requieren de una ley secundaria, llamada ley reglamentaria. Esta ley permite detallar y regular los procedimientos marcados. En este caso, existe la Ley de Nacionalidad expedida el 23 de enero de 1998, que es reglamentaria de estos artículos constitucionales, como lo menciona su primer artículo. Artículo primero. La presente ley es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Existen varios tipos de naturalización y en cada uno de ellos se requiere cumplir con determinado tiempo de residencia, así como con los demás requisitos y documentos que solicita la ley. Naturalización por residencia. Aplicable a todas aquellas personas que acrediten 5 años de residencia en México, ya sea temporal o permanente, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad y el 14 de su reglamento. Naturalización por ser originario de país iberoamericano. Aplicable a las personas que acreditan cumplir con 2 años con residencia temporal o permanente durante los últimos 2 años, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción primera, inciso C, de la Ley de Nacionalidad y 14 de su reglamento. Naturalización por ser descendiente de un mexicano.
por nacimiento en línea recta y se acrediten 2 años de residencia en México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción primero, inciso A, de la Ley de Nacionalidad y 14 de su reglamento. Naturalización por tener hijo mexicano de nacimiento, y siempre y cuando se acrediten 2 años de residencia temporal o permanente en México. Naturalización por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, siempre y cuando se acrediten 2 años con residencia temporal o permanente. Naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer de nacimiento, siempre y cuando se tengan 2 años con residencia temporal o permanente. Naturalización por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicano y acreditar 1 año de residencia temporal o permanente. También aplica por haber estado aún en tiempo pasado. ¿Cuáles son los requisitos para la naturalización mexicana? En cualquier tipo de naturalización, los requisitos son los mismos. La solicitud DNN3 que puedes encontrar en internet, en original y copia. Esta solicitud se llena a máquina o computadora y dependiendo del tipo de caso. La persona promovente debe acreditar su personalidad para efectos de firmar. La tarjeta de residencia temporal o permanente en original y copia. El acta de nacimiento en original y copia debe estar debidamente legalizada y apostillada y traducida al español, en caso de que se encuentre en un idioma distinto. Pasaporte, original y copia. La Secretaría solicita que se fotocopie el pasaporte completo, desde la carátula, todas las hojas hasta la contratapa. La identificación de la persona con la que se acredite el vínculo familiar. En los casos en los que es necesario, como identificación oficial, solo se considera la credencial para votar, el pasaporte o la cédula profesional. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se señalen las entradas y salidas del país que ha tenido el promovente. Por último, entregar 2 fotografías iguales recientes a color tamaño pasaporte con fondo blanco, de frente, sin anteojos y cabeza descubierta. En algunas delegaciones, como en la Ciudad de México, se pide que el promovente acuda con 2 copias de todos los documentos, y aunque no hay requisitos expresos, se pueden solicitar adicionales como el CURP, una constancia de flujo migratorio que emite el Instituto Nacional de Migración, una constancia de historial migratorio que también emite el Instituto Nacional de Migración, y puede haber requisitos adicionales para cada tipo de trámite y circunstancia, que la Secretaría solicitará a criterio. Obtener la nacionalidad mexicana también implica que conozcas la historia de México y su cultura, por lo que el Estado mexicano busca explorar tus conocimientos de nuestro país para otorgarte la nacionalidad obteniendo 8 aciertos de un examen de 10 preguntas. Es necesario decirte que no son preguntas fáciles, debes estudiar mucho para poder aprobar este examen. También para los extranjeros que han decidido naturalizarse mexicanos, pero que no tienen por lengua materna el español, se les aplica otro tipo de examen donde se busca conocer el dominio del idioma español que tiene el postulante. Este examen será de comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. Para poder aprobar este examen es necesario tener un dominio intermedio avanzado del español. Y bueno, algunos consejos para tener éxito en tu proceso de naturalización mexicana serían estudiar mucha historia de México, estudiar mucho sobre la cultura mexicana, también hacer una planeación, ya que debes recordar que tu pasaporte debe tener una vigencia mayor a 6 meses mínimo. Dentro de esta planeación debes también de contar con una tarjeta de residente temporal o permanente con una vigencia mínima de 6 meses. Para poder acceder a la naturalización debes de contar con por lo menos 185 días dentro del territorio nacional durante los últimos 2 años. Los oficios como flujo migratorio, historial migratorio, cartas de antecedentes no penales no pueden tener más de un mes de antigüedad. Cuida tus documentos en todo momento. Por último, tu pasaporte y tus documentos deben estar en excelente estado. Si tienes documentación maltratada, te recomendamos ampliamente buscar sustituirla antes de aplicar por la naturalización. Esto ha sido todo de mi parte, espero haya sido de su agrado.